vamos a pasar a revisar en el fondo el tema que ha generado toda esta discusión a nivel político y económico. Nos referimos a la pandemia de COVID-19, pero vamos a hablar respecto de un debate que se ha abierto también durante las últimas jornadas respecto de la pertinencia o no de avanzar en estos llamados pasaportes o carnets verdes, que en el fondo son documentos o una especie de autorización que tendrían aquellas personas que ya se han vacunado contra el COVID-19 para realizar una serie de actividades que hasta ahora, por ejemplo, se encuentran prohibidas, emulando lo que ha ocurrido en países como Israel, donde, por ejemplo, con estos carnets se ha permitido asistir a espectáculos artísticos, también a realizar una serie de actividades que generan una alta convocatoria. Se ha hablado incluso ya, por ejemplo, en términos más banales, al fútbol para que la gente pueda volver a los estadios, en fin, o también realizar viajes, que es algo que hasta ahora no se puede realizar con mucha fluidez, producto de las restricciones que existen en los distintos países de cierre de fronteras, en fin. Algo que ha generado diversas reacciones. Por un lado, hay quienes consideran que la experiencia en Israel ha sido positiva, que incluso ha estimulado la vacunación de la población joven, que ve en este pasaporte o carnet un estímulo para acceder a la inoculación, pero también hay opiniones contrarias en el sentido de que todavía no estarían las condiciones para avanzar en una medida de este tipo y que además, por ejemplo, respecto de los viajes entre países, todavía no es recomendable y de hecho la misma Organización Mundial de la Salud se ha mostrado contraria al respecto. Para profundizar en esto, estamos en contacto hasta ahora con la doctora María Soledad Martínez, experta en salud pública, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Buenos días, Juanita. Buenos días. Sí. Buenos días, doctora. Sí, en primer lugar, preguntarle su opinión en general respecto de esta idea que se ha planteado de avanzar hacia la entrega de un pasaporte o carnet verde. Bueno, lo importante de entender respecto de opiniones a favor y en contra de este carnet COVID, pasaporte verde que se le ha dicho, tiene que ver con que uno de los objetivos principales de la pandemia es cortar el contagio, ¿sí? Entonces, todas las medidas que nosotros tomemos tienen que ir dirigidas a ello, a que se corte el contagio, ¿ya? Y en el caso nuestro, nosotros tenemos una vacuna que no es tan efectiva en cortar el contagio, ¿ya? No tenemos datos todavía suficientes como para hacer esa aseveración, pero todo indica que la vacuna Sinovac lo que hace es nos protege, ya sabemos, de la enfermedad más grave, pero no necesariamente es una buena vacuna para cortar el contagio. ¿Qué es la diferencia con la vacuna que se está usando en Israel y, por ejemplo, en Estados Unidos? Que es la vacuna Pfizer, que ya hay más datos de que sí, efectivamente, puede cortar el contagio. Por lo tanto, en este momento, la idea de un pasaporte verde, en mi opinión, o un carnet COVID, es una muy mala idea. Doctora, muy buenos días. Si es que efectivamente la vacuna Sinovac, que es la que mayoritariamente se ha usado en Chile, no nos estaría sirviendo para cortar el contagio, sino para evitar casos graves, ¿no es cierto?, y el fallecimiento, sin duda. ¿Qué sentido tiene insistir con una vacuna que no va a impedir que sigamos a lo mejor durante un tiempo muy largo con esta enfermedad? Habría que pensar a lo mejor en cambiar y tratar de vacunar en el futuro a las personas que todavía están pendientes con vacuna Pfizer. Por supuesto, sería lo ideal. Sin embargo, es importante entender que la vacuna Pfizer no está disponible para llegar y comprarla en el mundo, ¿sí? Uno diría, bueno, pero ¿por qué nos vacunaron con Sinovac? Si Sinovac no corta el contagio y Pfizer sí. Bueno, porque Pfizer no está disponible, simplemente. Aunque uno tenga el dinero incluso, como país, esa vacuna y esa tecnología no está disponible. Tenemos un límite de vacunas, de generación de vacunas en el mundo. Y por supuesto, ¿quiénes son los que han asegurado estas vacunas que cortan el contagio? Los países que
primero, que producen las vacunas, ¿no? Y además los países que tienen el dinero y el poder político como para asegurar esas vacunas. Entonces, en nuestro caso, el tema de Sinovac no es que nosotros nos hayan dado la peor vacuna o nos hayan engañado para darnos la peor vacuna, por ningún motivo, al revés. Nosotros hemos tenido la suerte de acceder a una vacuna que es muy efectiva para evitar, como habíamos dicho, el fallecimiento de una enfermedad grave, que otros países de Latinoamérica ni siquiera a esa vacuna han tenido acceso. Tienen acceso a una cantidad muy pequeña de vacuna Pfizer o Sinovac o Sputnik, etcétera, pero que no les ayuda a realmente controlar la pandemia y al menos el tema de las muertes y las hospitalizaciones graves. Entonces, nosotros tenemos que, de hecho, al revés, tenemos que decir, claro, efectivamente, ojalá hubiéramos tenido Pfizer para todo Chile, eso era, en este contexto global, era imposible, ¿ya? Porque hay un límite para la fabricación de vacunas. Sin embargo, sería estupendo, por ejemplo, que en Chile pudiéramos empezar ya a generar vacunas nosotros mismos, y si además eso se junta con lo que ya el presidente de Estados Unidos ha sugerido, que es que se liberen las patentes de las vacunas, sería estupendo, porque además podríamos producir vacunas de RNA mensajero, que son justamente estas las que son más efectivas. Entonces sería muy, muy bueno, pero lo que tenemos hoy día igual es muy bueno, y tenemos que seguir usando estas vacunas que tenemos hoy día. Por eso siempre decimos, la mejor vacuna es la que te puedes poner hoy día. Esa es la mejor vacuna. Ujú. Ahora, doctora, claro, uno ve imágenes que, por ejemplo, llegan de Israel, donde está ya la gente prácticamente compartiendo en espacios ya sea público o cerrado, y se ha hablado que una de las razones de que se estén dando esas imágenes, que no estemos diciendo que sea recomendable o no, sino que se ven, básicamente están ahí. Se ha dicho que gracias a esas escenas se dan precisamente por este proceso de vacunación, que sabemos la vacuna que se entrega allá es mayoritariamente la Pfizer, y la entrega de este pasaporte verde. Se genera una expectación también en la población respecto de que es pensar que si aquí también el proceso está avanzando de manera relativamente rápida, también podríamos llegar a ese punto. ¿Cómo controlar también eso respecto de las expectativas? ¿Cuándo sería un momento ideal para avanzar también en una suerte de flexibilización respecto de ciertas actividades para la población que de hecho se ha vacunado? Claro, mire, en general, de nuevo, yo creo que lo importante es comunicarle a las personas, y por eso es para nosotros tan importante como salubristas la comunicación de riesgo, y que el ministerio y que las autoridades sean capaces de comunicarle a la gente qué es lo que puede esperar. Entonces, las noticias buenas y las noticias malas. Las noticias buenas son, estamos vacunando, tenemos el triple de camas UCI. Las noticias malas son, esta vacuna lamentablemente no corta el contagio tanto como quisiéramos, igual algo lo corta, ¿sí? Pero no tanto como quisiéramos. Todos esos mensajes hay que entregárselos a la población de manera muy clara y muy firme, y decirles que no solo las vacunas permiten eso. Recuerde usted que en Australia, en Nueva Zelanda, también se están volviendo a cierta normalidad, a poder tener, por ejemplo, eventos masivos, sin que todo el mundo estuviera vacunado o tuviera un pasaporte verde, pero solamente en base a una excelente trazabilidad. Entonces, hay otras opciones también para poder volver, para poder hacer las cosas que queremos hacer, pero eso requiere muchas estrategias, no solo la vacunación con una vacuna específica. Entonces, ojalá podamos como país volver muy pronto a aquello, con la ayuda de las vacunas, un buen sistema de trazabilidad, una buena comunicación de riesgo, con las personas sean responsables, ¿no es cierto? Y también se les den las condiciones para poder ser responsables además. O sea, por ejemplo, a las personas de hoy día de 30 y tantos que se están vacunando, que sus empleadores les den permiso para ir a vacunarse, que nosotros podamos poner
vacunatorios, por ejemplo, fuera de los locales de elección u otros lugares como los supermercados. Eso va a hacer que la gente se vacune más también, ¿no? Y eso permite que podamos volver a una semi-normalidad. Doctora, he planteado, como usted lo señala, en estos momentos que no están los niveles de trazabilidad que desearíamos, ¿no es cierto? Y que no están todas las condiciones para garantizar o por lo menos disminuir el nivel de contagio, no sería conveniente entregar ningún tipo de carné o de eh, certificado que le permita a las personas ya vacunadas, ¿no es cierto?, tener cierta libertad en algunas actividades, o más bien ampliar también y abrir el tipo de actividades que se pueden realizar para que puedan participar las personas ya vacunadas? No, yo no lo recomiendo en absoluto hoy día, ¿sí? Porque eso implica que hay gente que puede hacer algunas cosas y gente que no, ¿sí? Y por lo tanto, y uno dice, bueno, está bien, pero si uno está vacunado, no es un riesgo para la población y por lo tanto tendrá la posibilidad de hacer cosas que la otra gente que no está vacunada no lo puede hacer. Pero en este caso, como hablábamos, este no es el caso, porque las personas incluso vacunadas podemos contagiar, ¿ya? Y entonces ahí no hay ninguna, yo no me imagino ninguna actividad, ¿ya? Que pudieran hacer las personas vacunadas, que las no vacunadas no pudieran hacer. Hay muchas cosas que se podrían abrir, por ejemplo, todo lo que es al aire libre, todo lo que es los parques, todo eso podría estar abierto para personas tanto vacunadas como no vacunadas, no, eso no habría un problema, incluso en los lugares donde hay cuarentena, ¿ya? Pero los lugares cerrados, pensar en gente que pueda ir a cines o gente que pueda ir a gimnasios, no, eso no, todavía no es posible, como le decía yo, por el tema del contagio, no, para nada es recomendable. Doctora María Soledad Martínez, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y dar su punto de vista respecto a este tema que ha generado bastantes opiniones también durante los últimos días. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Muy buenos días.